Buenas tardes a todos, gracias por ser presente otra vez. Esta vez tenemos a Irene Espiño, que creo todos vosotros conocéis muy bien, así que no tengo que dar una presentación muy larga de Irene. Me gusta solo recordar que Irene tuvo su doctorado en Siena, ¿no? Esto es un punto importante por todos los doctorandos que están siguiendo en este momento el curso en Siena. Pues se ve los resultados excelentes del doctorado de Siena, y ahora Irene está, como todos vosotros sabéis bien, en Coahuila, en la Universidad de Coahuila, es directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que es una posición muy importante, por eso todos vosotros la conocéis bien. Y esta tarde va a hablar del tema, de uno de los temas fundamentales, ¿no?, que hemos ya dicho y abordado, es decir, el tema de la independencia judicial electoral en el derecho latinoamericano. Me parece uno de los temas de investigación también que estamos desarrollando de manera junta. Gracias, Irene, para ser presente, como siempre. Tu presencia en los eventos de Siena son muy importantes porque demuestran esta relación que todavía estamos teniendo entre Siena, México, Coahuila y todas las instituciones mexicanas. Y adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Andrea. Muy buenos días a todas y a todos, para las personas que nos están siguiendo desde México. Muy buenas tardes a las personas que en cambio están conectadas desde Europa. Es un gusto estar aquí esta mañana. Saludo también con mucho afecto a María, a Alberto. Vi por ahí conectando también Mario, a todos los doctorandos que están cursando ahora el doctorado en Siena. Realmente Siena sí yo la considero como mi segunda alma mater. La primera es Cagliari, que es donde hice la licenciatura en Derecho, y pues obviamente sigo muy conectada con Siena, tanto en lo profesional cuanto, y quizás más en lo personal, contando con muchos amigos y amigas todavía allá. Bueno, yo voy a hablar un poco, tengo también una presentación que aquí voy a compartirles. Espera un momento que... Como tengo la mala costumbre de tener muchas ventanas abiertas, trabajando como todas las mujeres, como multitasking. Ahí me dice si la pueden ver. Perfecto. Muy bien. Bueno, voy a hablar un poco sobre el tema de los sistemas de justicia electoral en América Latina. Lo que les voy a presentar hoy va a ser un trabajo relacionado un poco con las tendencias principales que se han ido identificando en materia de justicia electoral en todo el continente latinoamericano. Obviamente haciendo referencia a los países de habla española y portugués, entonces incluyendo también Brasil. Voy a omitir de manera muy voluntaria realmente muchas referencias al caso mexicano, porque pues ustedes realmente son los expertos, entonces lo voy a usar nada más como parámetro de comparación para explicar algunas de las tendencias que se han ido destacando en América Latina. Bueno, tenemos muchas maneras para poder ir clasificando los sistemas de justicia electoral en América Latina. Uno de los primeros criterios que se pueden utilizar se refiere al órgano que realiza el control. En América Latina lo que se ha podido identificar es que progresivamente se han ido afirmando tribunales, que pueden ser cortes, jurados o consejos electorales en América Latina. Y la afirmación de este tipo de órgano ha ido como progresivamente abandonando el control, o bueno, el sistema de justicia electoral que se encargaba anteriormente a órganos legislativos.
También se pasó antes de la creación o de la general afirmación de los órganos jurisdiccionales electorales por creación legal de órganos administrativos electorales que normalmente tenían carácter temporal y que se integraban por su gran mayoría por representantes de partidos políticos y también del Poder Ejecutivo. Frecuentemente los órganos administrativos electorales de ser órganos con carácter temporal, se transforman en ser órganos de carácter permanente y con características de tipo jurisdiccional. A pesar de esto, pues es cierto también que en varios países de América Latina estos órganos han ido conservando atribuciones de tipo administrativo, materialmente administrativas, relacionadas prevalentemente con la organización de las elecciones y en algunos otros estados se ha establecido una dualidad de organismos electorales de carácter autónomo respecto a los otros poderes del Estado, entonces respecto al poder legislativo, ejecutivo y judicial. Aun y cuando en ciertos casos estos órganos se han ubicado en el marco del poder judicial. Lo relevante es que todos los tribunales electorales sean independientes del Ejecutivo, independientemente del tipo de órgano que se vaya configurando. Hay dos constituciones, que son la Constitución de Nicaragua de 1987 y la Constitución de Venezuela de 1999, que expresamente confieren a los órganos electorales, a los respectivos órganos electorales dentro de cada uno de estos sistemas nacionales el carácter de poder electoral. De hecho, en muchos contextos de América Latina se ha conceptualizado este concepto de poder electoral como si fuera un cuarto poder del Estado. Hay mucha doctrina que a favor, obviamente, pero también hay mucha doctrina en contra que considera que realmente no es un cuarto poder del Estado, que se pudiera de alguna manera clasificar junto con el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Durante los años 90 del siglo pasado, hubo 3 casos de países en los cuales se ubicaron a los tribunales dentro del Poder Judicial. Es el caso, por ejemplo, de Paraguay en el 1995 con el Tribunal Superior de Justicia Electoral del Poder Judicial. Es el caso de México también, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también es el caso de Venezuela en 1999 con la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Por otro lado, hay órganos autónomos, como el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, establecido en el 2008, el órgano electoral plurinacional de Bolivia, establecido en el 2010, y el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana, que es COEVO, es del mismo año 2010. Hay muchas diferencias y muchas divergencias y muchos matices en los distintos sistemas de justicia electoral, pero hay algunos rasgos comunes. Estos rasgos comunes son que todos cuentan con recursos administrativos, normalmente interpuestos ante los propios órganos encargados de la organización, administración y vigilancia de los actos correspondientes a la etapa de preparación de la elección y algunos también incluso en contra de los resultados electorales. Hay en todos los sistemas medios de impugnación, estrictamente procesales o jurisdiccionales. Hay un sistema de reserva a un órgano legislativo. Hay un sistema que permite la emanación de decisiones sobre la validez de una determinada elección a través de controles de legalidad o juicios sobre impugnaciones electorales. Aquí tenemos una tripartición entre los distintos sistemas que se han ido identificando en América Latina. Hay un sistema de justicia electoral a cargo de órganos administrativos electorales que tienen también atribuciones jurisdiccionales. La segunda hipótesis son los sistemas de justicia electoral a cargo de órganos jurisdiccionales y aquí veremos que hay 4 posibilidades, que sea un tribunal o una corte constitucional, que sea un tribunal ordinario del Poder Judicial, que también ejerce este tipo de competencias, pueden ser tribunales administrativos o hay un tribunal electoral especializado como el caso de México, y los sistemas de justicia electoral
pueden ser también a cargo de órganos legislativos. En el primer caso, en el caso de los sistemas de justicia electoral a cargo de órganos administrativos electorales con atribuciones jurisdiccionales, la impugnación en contra de los resultados electorales se presenta ante el mismo organismo que organizó la elección. En estos casos, dependiendo de qué tipo de organismo sea, que sea un tribunal, un consejo, una corte, este órgano desempeña tanto funciones administrativas relacionadas justamente con la organización de los comicios electorales, pero también jurisdiccionales desde un punto de vista material, que consiste en la resolución jurisdiccionales de los conflictos que pueden surgir durante el desarrollo del proceso electoral. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en 3 países latinoamericanos, que son Costa Rica, Nicaragua y Uruguay. Y en estos 3 países, las resoluciones que emita el respectivo organismo electoral son definitivas e inatacables. Por lo general, estos órganos administrativos electorales se estructuran de forma piramidal. En la cúspide de esta pirámide aparece una instancia suprema central a nivel nacional a la que se subordinan otras instancias que tienen un nivel intermedio que normalmente hace referencia a la repartición territorial, política, administrativa y electoral del Estado, hasta llegar a la mesa directiva de casilla o a la junta receptora donde el ciudadano realmente va a votar. Luego, pues, el segundo punto, los sistemas de justicia electoral a cargo de órganos jurisdiccionales. La gran mayoría de los sistemas de justicia electoral de la región, esa es la gran tendencia en realidad en el sistema de América Latina, confieren a un órgano jurisdiccional, de tipo jurisdiccional, la decisión final sobre las impugnaciones contra los resultados electorales, que puede ser, ya vimos aquí las opciones, tribunal o corte constitucional, tribunal ordinario, administrativo o electoral especializado. Los países que tienen un tribunal o corte constitucional que tiene la competencia de pronunciarse sobre, en sentido final, contra los resultados electorales, los tenemos en Bolivia, Guatemala y República Dominicana. Estos países cuentan también con un tribunal electoral autónomo y las resoluciones de los respectivos tribunales electorales autónomos son irrevisables en vía ordinaria, pero sí se pueden impugnar. Y se pueden impugnar nada más, exclusivamente, por cuestiones de constitucionalidad ante el respectivo órgano de justicia constitucional. Más en específico, en Bolivia hay un Tribunal Supremo Electoral. Sus decisiones pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, incluso si en el marco de la sustentación del medio de impugnación ante el Tribunal Supremo Electoral o algún otro tribunal electoral departamental se alegue que la norma en que se basó el acto impugnado es presuntamente inconstitucional. En este caso, el respectivo tribunal puede plantear ante el Tribunal Constitucional Plurinacional la acción de inconstitucionalidad concreta y obviamente pues, el Tribunal Constitucional ya se pronunciará como considere conveniente. Guatemala, que es el otro país donde hay este tipo de mecanismo, donde se plantea ese sistema, las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral se pueden impugnar a través de un recurso extraordinario de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, en el entendido de que la resolución que recaiga puede ser recurrida en apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Y luego, pues el último caso que comentamos, que era el caso de la República Dominicana. En ese caso, las decisiones del Tribunal Superior Electoral son impugnables ante el Tribunal Constitucional cuando sean manifiestamente contrarias a la Constitución. Entonces, hay un sistema de justicia constitucional también para temas electorales. En la segunda hipótesis, tribunal ordinario que pertenece al Poder Judicial, podemos identificar 6 países de América Latina donde existe este tipo de mecanismos. Y en estos países son Brasil, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela. En estos países, las decisiones del respectivo tribunal electoral
donde, que normalmente ejerce funciones administrativas y jurisdiccionales también, se pueden impugnar por cuestiones de constitucionalidad ante un tribunal o Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, Salvador y Honduras, en estos dos países, las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral se pueden impugnar ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante el instrumento del recurso de amparo. En Panamá, las resoluciones del Tribunal Electoral pueden ser impugnadas también mediante recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. En Brasil, las decisiones del Tribunal Superior Electoral son irrecurribles, salvo que en única o última instancia sean contrarias a la Constitución o las que en única instancia denieguen habeas corpus o el mandato de seguranza, que es el mandamiento de seguridad, y siendo procedente en el primer caso el recurso extraordinario y en el segundo el recurso ordinario correspondiente. Y luego hay un único país en el panorama de América Latina donde se plantea la tercera posibilidad, es decir, que el control se pueda realizar a través de un tribunal administrativo. Este único país es Colombia, donde en las impugnaciones contra las decisiones del órgano administrativo electoral son impugnables ante la justicia administrativa, es decir, ante el Consejo de Estado. Las resoluciones del Consejo de Estado sí son definitivas, inatacables y su naturaleza es autónoma del poder judicial ordinario. Y luego pues vienen los casos de los tribunales electorales especializados. Hay 4 países donde las decisiones de los organismos electorales son impugnables ante la justicia electoral especializada. Pues uno obviamente es México. Ustedes lo saben y lo conocen muy bien, pero en México, en el caso de México, ese tribunal electoral especializado es parte del Poder Judicial. Igual en Chile, más o menos se tiene el mismo mecanismo, también hay un tribunal electoral especializado que es parte del Poder Judicial. Y los otros 2 países son Ecuador y Perú, y en estos 2 países este órgano de justicia electoral especializada tiene carácter autónomo, es decir, no es parte propiamente del poder judicial. Y luego pues está la última opción, que es el caso de los sistemas de justicia electoral que, bueno, están a cargo de un órgano legislativo. Es el caso de Argentina. En Argentina, desde el punto de vista formal y según lo que establece la Constitución, solamente en los casos de las impugnaciones en contra de los resultados de las elecciones legislativas y presidenciales, el sistema de justicia electoral argentino se puede considerar como un sistema mixto legislativo. Es mixto, es decir, administrativo y legislativo. Administrativo porque la decisión final sobre la validez de las elecciones es atribución de un órgano o asamblea política. Una vez que las correspondientes juntas nacionales electorales deciden sobre las impugnaciones presentadas contra tales resultados. Y en efecto, la reforma constitucional de 1994 prevé como atribución de la Asamblea Legislativa, es decir, de ambas cámaras, resolver sobre las elecciones directas de presidente y también las de vicepresidente de la República. Y por lo que se refiere a las elecciones de diputados y senadores, se conserva como facultad de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente, el ser juez de las elecciones, derechos y títulos de los miembros en cuanto se refiere a la validez de las elecciones. Luego, en lo que se refiere a otras tendencias generales en América Latina, aquí podemos destacar 6 puntos. Aquí les presento los primeros 3. Es cierto que los países de América Latina tienen pues características muy distintas, pero también es cierto que podemos ir identificando principios y garantías comunes que sirven para asegurar la protección efectiva de los derechos políticos electorales y la celebración de elecciones libres, justas y auténticas. Son principios y garantías que de alguna manera constituyen valores superiores o supremos y son mecanismos normativos, institucionales o de tipo procesales también
que al establecerse, aplicarse por los distintos órganos que resuelven los conflictos en materia electoral, junto con otros elementos básicos que constituyen y que contribuyen a garantizar el objetivo de impartir justicia electoral de manera completa, efectiva, a fin de asegurar la celebración de elecciones libres, y al mismo tiempo tienen también el objetivo de proteger, restaurar o reparar el goce de los derechos políticos de sus titulares. Primera tendencia es la de establecer un sistema de justicia electoral de naturaleza jurisdiccional. Ya lo vimos en el panorama latinoamericano, también se pueden plantear otros tipos de sistemas de justicia electoral que pueden ser de tipo ejecutivo, bueno, administrativo o de tipo legislativo, pero seguramente la tendencia generalizada es hacia la judicialización de los procedimientos electorales, que de alguna manera también esta tendencia a la judicialización se explica porque es un sistema que da más garantías para la protección de los derechos electorales. Luego, el segundo punto se refiere a la independencia y la autonomía del órgano contencioso electoral. Independencia y autonomía son precondiciones para la existencia de resoluciones justas, efectivas e imparciales de los medios de impugnación electoral. Esto lo encontramos prácticamente en todos los estándares internacionales, pero también en los estándares comparados prácticamente en todos los estados constitucionales y democráticos de derecho contemporáneos. En países como Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Venezuela se cuentan con las garantías inherentes que corresponden a los organismos judiciales de otras materias. Y los ordenamientos constitucionales de la gran mayoría de los países que confieren la justicia electoral a otro tipo de órgano también se reconocen el tema de la independencia y de la autonomía de manera muy amplia en relación con con los otros tipos de poderes a los que se encarga la justicia electoral. Obviamente esta independencia y autonomía funcional no solo deriva de la relevancia de las atribuciones que se le otorga a estos órganos, sino que encontramos disposiciones específicas en los preceptos constitucionales o legales, y para afirmar que un órgano es independiente, autónomo en cuanto a sus funciones, obviamente tiene que regir pues, el principio de separación con los otros poderes del Estado y en particular del Poder Ejecutivo. Además, estas características también consisten en que no pueda ser jurídicamente obligado en el ejercicio de sus funciones por órgano alguno, ni superior, ni perteneciente a algún otro tipo de autoridades. Incluso la mayor autonomía funcional deriva del hecho de que las decisiones del respectivo órgano de justicia electoral no sean susceptibles de revisión o modificación ulterior por entes externos. Otro aspecto que es muy relevante para poder evaluar el grado de autonomía se refiere a las atribuciones de carácter administrativo y presupuestal. Es cierto que no se puede hablar de autarquía financiera, pero se presenta un espectro que va desde la asignación anual de un determinado porcentaje previsto directamente en la Constitución, en una ley constitucional o en una ley orgánica que de alguna manera proteja esta temática de la asignación de los recursos y que no deje los jueces electorales, digamos, a la merced de las mayorías políticas, o también como ha pasado aquí en México sobre el tema de la austeridad republicana, y pues todos sabemos qué pasó también con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tercer tema es el tema de la independencia y la imparcialidad de los miembros del órgano de justicia electoral. También en este caso, para que la impartición de justicia se pueda realizar de manera, con absoluta fidelidad al mandato de la Constitución y de la ley, no es suficiente que los órganos jurisdiccionales gocen de autonomía y orgánica y funcional, sino que también se requiere que los jueces electorales actúen con absoluta independencia, imparcialidad y profesionalismo. ¿Cómo se garantizan estos elementos? Una forma de garantizar
la independencia y la imparcialidad de los miembros del órgano de justicia electoral es asegurar a los juzgadores la duración en el cargo y el monto de su salario. Y en ese sentido es indispensable asegurar la estabilidad en los puestos y la inamovilidad, como pues también sucede en Argentina. Y también se puede renovar la renovación escalonada de los integrantes, como en Ecuador, pero también como en México. Y también ayuda mucho en ese sentido la previsión de mandatos bastante largos. Hay algunos casos donde los mandatos son breves, de 4 o 6 años, como en Bolivia y Costa Rica, y eso de alguna manera se ha evidenciado cómo puede afectar la independencia y la imparcialidad de los miembros del órgano de justicia electoral, y también obviamente está todo el tema de la posibilidad de reelección o de regresar al cargo, que evidentemente plantea otras temáticas también en tema de independencia e imparcialidad. Las otras 3 características son la estabilidad, la remuneración decorosa, la transparencia y rendición de cuenta. En América Latina, en los países de América Latina, hay diversos mecanismos jurídicos que sirven justamente para evitar que los juzgadores puedan ser presionados con sanciones, represalias o incluso aparentes recompensas por parte de quienes obtengan sentencias judiciales contrarias o coincidentes con sus intereses. Y la normativa habitualmente establece para los cargos jurisdiccionales periodos predeterminados de duración que no pueden ser ni reducidos ni prolongados. Este derecho consolida la estabilidad en el cargo de los juzgadores y en ese sentido es una de las garantías más importantes. Entre los países que contemplan tribunales electorales especializados y también establecen un periodo determinado para el encargo, el más largo es de 10 años, sin hacer referencia al impedimento de reelección, Venezuela. Bueno, en México ahora es un poco más complicado el tema, 6 años con reelección ilimitada en Costa Rica. En general, se estima positivo si el periodo del encargo o del mandato de los miembros es mayor al del presidente de la República, así como la renovación parcial y escalonada en lugar de integral y simultánea, porque permite una cierta estabilidad institucional, obviamente renovando el entero órgano. No se da continuidad al trabajo institucional y también el enlace entre los nuevos integrantes y quienes aún permanecen en el cargo es un tema que es muy relevante en términos de estabilidad del órgano. El segundo tema, pues, es la remuneración decorosa. Eso también ya quizás lo comentamos un poquito antes. Hay muchos países de América Latina que reconocen el principio de que las remuneraciones de los miembros de los órganos encargados de desarrollar la justicia electoral no pueden ser disminuidas durante el ejercicio de sus funciones. Aunque no siempre se da por una disposición normativa, sino que es más bien como un tema de políticas públicas. También es bastante recurrente que se asignen remuneraciones suficientes que permitan vivir de manera decorosa y con dignidad sin necesidad de ocurrir, por un lado, a otros tipos de empleos o de cargo, y por el otro lado, es muy importante en muchos contextos de América Latina, sin que los encargados puedan ceder a actos de corrupción o a sobornos o a algo por el estilo. Y el último tema es el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas. La transparencia es fundamental para que los jueces tengan credibilidad, para que el órgano electoral tenga credibilidad. En México, yo creo que México en el mundo comparado es uno de los países que ha trabajado más en el tema de la justicia abierta. Especialmente con la nueva composición, con la actual composición que se tiene del Tribunal Electoral, pero también con la anterior. Ya con la anterior, varios profesores que estamos aquí, ya habíamos trabajado con el Tribunal Electoral a través de un proyecto que era el Observatorio del Tribunal Electoral, donde ya desde hace muchos años, y quizás una de las primeras veces que yo vine a México, cuando todavía no vivía aquí, fue justamente para participar en ese proyecto,
del Observatorio Electoral. Lo menciono porque quizás para ustedes es algo normal, es algo común, pero no para todo el mundo. Era un observatorio que sometía de alguna manera las sentencias del Tribunal Electoral a la crítica, al análisis de juristas extranjeros, que muchos de los cuales pues, no conocíamos o no conocíamos a profundidad el sistema electoral mexicano. Muchos éramos pues, constitucionalistas, comparatistas, quizás había también algún internacionalista, y se nos invitaba a criticar esas sentencias. Y los jueces, los magistrados de la sala superior, pues estaban presentes y participaban en las sesiones y contestaban a las críticas. Y se hace este trabajo de justicia abierta, inclusive no solamente con la ciudadanía, como se supone que debería ser la justicia abierta, sino que con los académicos extranjeros, ¿no? Y les repito, es un trabajo, es un esfuerzo que no es tan común. Yo dudo que haya muchos tribunales constitucionales o inclusive electorales en el mundo que tengan esta apertura también hacia la crítica. Y eso es parte de ese trabajo de justicia abierta que ha hecho el Tribunal Electoral Mexicano y también todo el trabajo que se ha hecho pues, desde, por ejemplo, la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y también de Felipe de la Mata, en lo que se refiere al lenguaje, justicia abierta como manejo y uso en las sentencias electorales de un lenguaje ciudadano. Además de todo el tema de transparencia en redes sociales y todo ese trabajo que se ha hecho para de alguna manera acercar más la jurisprudencia electoral a la ciudadanía. Es un ejemplo de transparencia que de alguna manera ayuda a los tribunales, en este caso al Tribunal Electoral, a obtener más credibilidad. Aun cuando no estén obligados legalmente, es muy importante mantener esta buena práctica. La publicidad no solamente de las resoluciones, pero también de las sesiones donde se discuten los asuntos. Y el otro tema es el tema de la rendición de cuentas, que también la rendición de cuentas a la sociedad es un elemento fundamental. Rendir cuentas significa que el respectivo órgano es responsable de sus actividades, debiendo proporcionar evidencias a los justiciables y actores políticos, así también a la opinión pública, de que se está respetando efectivamente el marco constitucional, legal, internacional, étnico, administrativo, financiero y de servicio. Ahora, el tema de los partidos políticos. Eso también es otro criterio que se puede utilizar para analizar y estudiar los sistemas de justicia electorales en América Latina. Hay sistemas donde no se contempla la participación de los partidos políticos y sistemas donde en cambio sí se contempla. En general, el papel de los partidos políticos, pues sabemos que los partidos políticos son asociaciones de interés público que se conducen en acuerdo con ciertos principios, valores, ideas, y lo que buscan es canalizar y transmitir los intereses y las demandas de la población para que sean consideradas en la toma de decisiones a nivel gubernamental. Y además son un instrumento, funcionan como un canal para que la población pueda participar en el proceso político por medio de la elección de representantes. En ese sentido, en América Latina, los partidos políticos definen la situación del país una vez que obtienen los lugares de representación. Y no obstante, la participación obviamente puede ir más allá de la estructura tradicionalmente conocida y que es también la estructura mayoritaria en los sistemas de representación en Europa, y en algunos países, y ahorita vamos a ver cuáles son, también desarrollan un papel fundamental en los sistemas de justicia electoral. Por regla general, los partidos políticos tienen personalidad jurídica y pueden impugnar decisiones que les afecten en los procedimientos electorales. Y esto lo vamos a ver más a profundidad después cuando vamos a hablar de los medios de impugnación. Pero también podemos encontrar casos donde influyen en la composición de los órganos jurisdiccionales
que determinen en última instancia la validez o menos de un acto o también de una omisión. La clasificación que existe con referencia a la integración de los órganos de justicia electoral en América Latina, los podemos distinguir entre los países en cuya integración no influye la participación de los partidos políticos, que son la gran mayoría, realmente, son prácticamente todos, aquellos en los que hay una participación mínima, que es el caso de Uruguay, y otros en los que hay una participación considerable, como es el caso de El Salvador. Como les comentaba, en la gran mayoría de los sistemas de América Latina, los partidos políticos no tienen participación en la conformación de los sistemas de justicia electoral. Los miembros, por ejemplo, en Costa Rica, los miembros del sistema de justicia electoral son designados por el Poder Judicial. O hay otros países, como por ejemplo Chile, donde estos miembros son nombrados en un sistema, a través de un sistema mixto que prevé una combinación entre el Poder Judicial y otros mecanismos. En Chile, más en específico, la Corte Suprema elige libremente a 4 miembros, 3 entre sus exministros o ministros actuales y el otro entre un conjunto de abogados. En tanto que otro miembro es elegido por un sorteo entre los expresidentes de las cámaras legislativas. Entonces, teniendo como una cierta participación del órgano legislativo, hay una participación, aunque indirecta, de los partidos políticos. En Ecuador, los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral son designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, previa selección mediante concurso público de oposición y méritos, con postulación e impugnación de la ciudadanía y garantías de equidad y paridad entre hombres y mujeres. Hay otros países donde el mecanismo para nombrar a los integrantes de los sistemas de justicia electoral depende del poder legislativo. Y en estos supuestos existen los que son elegidos por mayoría calificada, como México, Guatemala, Perú y Venezuela. Panamá presenta en su sistema una variante más. El nombramiento es por distintos órganos públicos, donde el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte Suprema eligen un miembro cada uno. Brasil cuenta con un sistema similar. El Tribunal Superior Electoral se integra con 7 miembros, de los cuales 3 son del Tribunal Supremo Federal, 2 son del Tribunal Superior de Justicia y 2 por el Presidente de la República, de entre 6 abogados propuestos por el Tribunal Supremo Federal. En esos sistemas que acabo de mencionar, entonces no hay una participación directa de parte de los partidos políticos. Sin embargo, especialmente en los casos donde se vincula o participa el poder legislativo, hay una participación indirecta o como quiera implícita de los partidos. Y luego, pues el último punto, donde vienen los sistemas donde sí se contempla la participación de los partidos políticos en forma mayoritaria o minoritaria. En estos casos, les comentaba el caso de Uruguay y de El Salvador. En Uruguay, una mayoría de 5 de los 9 miembros de la Corte Electoral son elegidos por 2/3 del total de ambas cámaras, mientras que los otros 4 son representantes de los partidos políticos y se eligen por la Asamblea General mediante doble voto simultáneo y siguiendo un sistema de representación proporcional. En El Salvador, que es el sistema donde hay más participación directa de los partidos políticos en la conformación de los órganos de justicia electoral, los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral son elegidos por la Asamblea Legislativa, mientras que una mayoría de 3 son elegidos de cada una de las ternas propuestas por 3 partidos políticos que hayan obtenido mayor número de votos en las últimas elecciones presidenciales, y los 2 magistrados restantes son elegidos por el voto favorable de por lo menos 2/3 de los diputados de las ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia. Eso es un poco sobre el tema de los partidos políticos. Sobre los medios de impugnación. La tendencia que prevalece en América Latina es en el sentido de conferir legitimación a los ciudadanos
para interponer algún medio de impugnación en contra de su inclusión o exclusión indebida en el padrón electoral o lista nominal de electores, así como de la negativa a expedirle su respectiva cédula o credencial para votar. Algunos países confieren también legitimación a partidos políticos y candidatos, incluso al Ministerio Público o Fiscal Electoral, para impugnar cualquier resolución relacionada con el padrón electoral, aunque solo se refiere a algún ciudadano más en lo individual, en lo específico. Argentina, Bolivia y Costa Rica reservan esta legitimación a los partidos políticos, tratándose de impugnación jurisdiccional que sigue al informe del órgano electoral responsable con motivo de las observaciones formuladas por estos partidos políticos a la publicación de la lista nominales de electores, como también sucede aquí en México. Sin embargo, es frecuente, y eso pasa bastante, que las decisiones de la autoridad electoral acerca del registro o de la negativa del registro a un nuevo partido político sea susceptible de ser impugnada por los otros partidos políticos o también por los ciudadanos que tienen interés en constituir ese partido al que se ha rechazado el registro. Por lo que se refiere a los estatutos también de los partidos políticos, por lo general son los ciudadanos afiliados y los demás partidos políticos quienes se encuentran legitimados para impugnarlos. En Colombia se prevé que cualquier ciudadano puede impugnar ante el Consejo Nacional Electoral las cláusulas estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley o a las disposiciones del Consejo Nacional Electoral. Y también hay varios países del continente, de la región, que confieren legitimación a los partidos políticos para impugnar las resoluciones de los órganos electorales que los involucran o cuando estiman que las mismas adolecen de legalidad, así como las correspondientes organizaciones políticas, como esto pasa en Argentina y también en México. En relación con los resultados electorales, además de algunos casos en que se permite que los órganos competentes puedan revisar ex oficio la legalidad de los mismos, en Bolivia, en muchos países que son Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela, se le atribuye legitimación a los candidatos para impugnarlos. En Uruguay, los candidatos pueden impugnar los resultados de las elecciones solo en el caso de las elecciones legislativas, puesto que reserva a las autoridades partidarias registradas ante la Corte Electoral la impugnación de las elecciones presidenciales. Entonces hay un sistema distinto dependiendo si se trata de elecciones legislativas o de elecciones del presidente. En México, salvo que se trate de temas de inelegibilidad, los candidatos no pueden ser actores, pero sí coadyuvantes. Y esta figura de los coadyuvantes también la tenemos en otros países, como por ejemplo Paraguay y Paraguay. Y luego Argentina, El Salvador, Guatemala y República Dominicana no prevén un mecanismo y no prevén una legitimación para los candidatos que quieran impugnar los resultados. Obviamente, la legitimación que tienen los candidatos se encuentra relacionada frecuentemente con el grado de evolución y las características propias del sistema de partidos políticos, y en ese sentido también con la posibilidad o no que se puedan presentar candidaturas independientes. Lo que pues obviamente en México ya es algo consolidado, digamos. Además, Colombia, Costa Rica, Chile, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela establecen acción popular o pública para impugnar resultados electorales o condiciones de inelegibilidad, mientras que Uruguay la prevé solo para las elecciones legislativas. Hay otra temática que es vinculada con el problema de ampliar el acceso a la justicia electoral y la necesidad de evitar que se distorsione el contencioso electoral como mecanismo indebido de deslegitimación de los comicios. Y en este contexto, aunque la gran mayoría de los países de América Latina contemplan la gratuidad
de la justicia, de la administración de la justicia electoral. En México se establece en la Constitución como derecho fundamental que el servicio de justicia debe ser gratuito. En algunos se prevé algún tipo de gravamen, especialmente como prerequisito para poder acceder al sistema de administración de justicia electoral. En Perú se establece, por ejemplo, la obligación de depositar una determinada cantidad de dinero cuando se promueva un recurso, por ejemplo, un recurso de tasa de inscripción de un partido político o de inscripción de candidaturas, o bien un recurso de nulidad de alguna elección. Y este dinero, es un prerequisito, no es un gasto de justicia, se devuelve cuando el recurso es declarado fundado. La razón, tratar de evitar que se use ese instrumento para recursos pretextuosos que no tienen ningún fundamento. De manera similar, hay otros países donde se prevé también la posibilidad de condenar en costas cuando alguna parte sostiene posiciones notoriamente infundadas que revelen temeridad o malicia. Entonces también es un mecanismo que se puede usar para proteger el sistema de justicia, realmente, para no atorarlo. Eso pasa, por ejemplo, en Paraguay, donde a pesar de que se dispone la exención de todo impuesto o tasa judicial por actuaciones ante la justicia electoral, se prevé este mecanismo de cargo de costas del proceso en el caso en que se haya presentado un recurso manifiestamente infundado. Y también hay algunos casos en donde se imponen multas, pues en México esto pasa, se imponen multas a los partidos políticos que interpongan impugnaciones o escritos considerados frívolos. Finalmente, en algunos países se prevé que con motivo de la interposición de determinado medio de impugnación se desista del mismo, además del correspondiente partido político, candidatos terceros interesados, también al fiscal electoral, al fiscal general de la República, en representación de los intereses de la sociedad, como ocurre en Argentina, El Salvador, Panamá y Paraguay. Esto es un poco relacionado con las características generales de los sistemas de justicia electoral en América Latina. Si vamos a ver un poco la jurisprudencia, yo aquí hice una investigación sobre la jurisprudencia, sobre las líneas más importantes de la jurisprudencia electoral comparada en América Latina. Tomando un poco como partida, tengo que admitirlo, una visión mexicocéntrica. Aquí en México estamos muy acostumbrados a tener una muy rica jurisprudencia electoral, quizás hasta demasiado, porque hay muchos temas que se han trabajado aquí y que tienen una profundidad de argumentos, de razones, de conclusiones también muy importante. Si piensan, por ejemplo, a todo el tema de la paridad, por ejemplo, todo el tema también de pueblos indígenas, también todo el tema relacionado, ahorita hay un tema muy nuevo, que ya hay una sentencia en ese sentido del Tribunal Electoral de Aguascalientes, confirmada por la Sala Regional Monterrey, en materia de grupos, de cuotas para grupos vulnerables que no estén incluidas, que no sean ni mujeres, ni pueblos indígenas, ni otras categorías. Y es una sentencia que no sé si han tenido oportunidad de verla, que nace de un recurso interpuesto por una chica perteneciente al grupo, al colectivo LGBTI+, que se ha visto rechazar el registro como candidata, si no recuerdo mal, en elecciones municipales, porque ella, como integrante del grupo LGBTI+, no se identificaba ni en el género masculino ni en el género femenino, y ustedes saben que en el registro de candidatos sí tienen que escoger una de las dos casillas. Entonces, pues allí, pues el Tribunal Electoral de Aguascalientes, que le llegó el asunto, hizo todo allí también un ejercicio de justicia abierta, con invitando a algunos expertos
nacionales e internacionales para un poco revisar el tema de los derechos de la comunidad LGBTI+, un poco con el estilo, no tanto de amicus curiae, cuanto más bien con la dinámica de las audiencias públicas que hace la Corte Interamericana y justamente en la sentencia que emitió, que es pues bastante, bueno, está el caso previo de la sentencia del Tribunal Electoral de la Sala Superior sobre el caso de las mushes de Oaxaca, pero aquí se plantea la posibilidad de asignar cuotas, un 5%, a grupos vulnerables que no estén previstos, que no estén protegidos en otras cuotas. Entonces, integrantes de la comunidad LGBTI+, pero también discapacitados, otras personas mayores, etcétera. Quizás es una novedad y esto un poco nos da el panorama de cómo es novedosa e importante la jurisprudencia electoral mexicana. Y les confieso que tratar de buscar en otros países jurisprudencia electoral de esta relevancia ha sido un poco complicado. Un poco, también eso hay que admitirlo, también por la dificultad de buscar este tipo de sentencias, porque no todos los tribunales electorales tienen una gran apertura también en compartir las sentencias y también hay muchas veces problemas de buscadores. Y eso un poco pasa también con el buscador del Tribunal Electoral. Si no sabes el número de recursos, si no te sabes el subrep, es muy complicado muchas veces buscar por palabras claves. Entonces, hay muchos temas que sí se deberían analizar y revisar un poco las tendencias en el continente latinoamericano sobre la jurisprudencia electoral en materia, por ejemplo, de derechos de las mujeres, de pueblos indígenas o de otras temáticas relacionadas con los derechos de las minorías, pero seguramente el tema de la libertad de expresión, de la propaganda negativa, calumnia y fake news, también es otra temática donde hay criterios comparados y tendencias que se pueden de alguna manera destacar. Bueno, libertad de expresión, todos sabemos pues, que es un derecho fundamental, reconocido tanto por la Constitución, bueno, en México, pues Constitución mexicana, aquí lo vamos a comparar con el caso de Brasil, pues está reconocido en el Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 13, y sabemos también que es un derecho importante, fundamental, pero no es absoluto, prevé algunos límites. Y uno de los límites puede ser, por ejemplo, el caso de la propaganda negativa y en particular de la calumnia. Ustedes son expertos en materia electoral, saben muy bien qué es la propaganda negativa, es cualquier tipo de propaganda de alguna manera ofensiva, agresiva, que se pueda utilizar en un proceso electoral para conquistar votos. Y es una técnica que pues la encontramos prácticamente en todos los ordenamientos jurídicos. Hay muchos estudios, especialmente en Estados Unidos, sobre la eficacia de este tipo de propaganda. Y pues aquí en México también hay mucha jurisprudencia. Realmente aquí en México, pues casi todo tipo de propaganda negativa está permitida dentro de los procesos electorales, incluso aquella chocante, vehemente, desagradable sobre temas controversiales de interés público, acorde con las libertades de expresión e información previstas en el artículo 6 de la Constitución Federal y también con los criterios que ha emitido la Corte IDH. Hay un límite, obviamente el límite aquí lo ponemos, es el tema de la calumnia. ¿Qué es la calumnia electoral? Es imputar hechos o delitos falsos con impacto en el proceso electoral, y este es el elemento objetivo, la imputación de hechos o delitos falsos que produzcan un impacto en el proceso electoral, sabiendo que se trata de hechos y delitos falsos, que es el elemento subjetivo. Bueno,
Hace un par de años yo tuve la oportunidad de participar en un evento, en uno de esos observatorios donde se criticaban de manera muy libre las sentencias del Tribunal Electoral, y justamente critiqué una sentencia del tribunal donde sí se reconocía la configuración del delito electoral de calumnia electoral, y mi observación era, efectivamente, si limitamos la propagación de hechos o la imputación de hechos o delitos falsos que tengan un impacto en el proceso electoral, tenemos que limitar todo tipo de propaganda electoral, porque sí entiendo la imputación de delitos falsos, sí es calumnia también en la mayoría de los sistemas penales, pero imputar un hecho falso con impacto, que tenga un impacto en el proceso electoral, evidentemente estamos quitando del medio el 50% de la propaganda, porque si le quitamos a la propaganda electoral las mentiras, pues queda solamente otro 50% que quizás ni siquiera están appealing, ¿no? Pero bueno, antes de la reforma constitucional electoral del 2014, la normativa relevante, que es el artículo 41, fracción tercera, apartado C de la Constitución, establecía que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas. Después de la reforma del 2014, se eliminó este tema de la denigración, y se quedó nada más el tema de sancionar, o bueno, se prohíbe cualquier tipo de propaganda que calumnia a las personas. Este tipo de expresión incluye obviamente también las fake news, de alguna manera, ¿no? Ahora, hay algunos problemas con el elemento objetivo y también con el elemento subjetivo de este tipo de delito electoral. El elemento subjetivo de la calumnia es novedoso porque fue hasta 2015 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la acción de inconstitucionalidad 64/2015, incorpora ese requisito del elemento subjetivo a los elementos de tipo administrativo de la calumnia, ya que antes de esta decisión de la Corte era suficiente que se hiciera una imputación falsa con trascendencia al proceso electoral para actualizar el ilícito. De esta acción de inconstitucionalidad, el ponente fue José Ramón Cosío Díaz, y por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió lo que se debe de entender por calumnia electoral e incorpora por primera vez la malicia efectiva, la real malice, como requisito para actualizar la calumnia electoral. Esta acción de inconstitucionalidad, ustedes seguramente la ubican todos muy bien, pero nada más para los que no la tengan en el radar, deriva de una impugnación que se hizo en el 2015 por parte del PRD a través de una acción de inconstitucionalidad del artículo 69 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Esa norma establecía que los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes en la propaganda electoral que difundan a través de los medios masivos de comunicación evitarán cualquier ofensa, difamación o calumnia que denigre a candidatos y terceros, así como también se abstendrán de usar frases similares o alusivas a las utilizadas públicamente por cualquier de las instancias de gobierno. Y además, el segundo párrafo de esta norma decía: se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Es decir, contrariamente a lo que ya había hecho el constituyente federal en modificar la norma de la Constitución Federal, el código electoral de Sinaloa todavía no incluía el elemento subjetivo para poder configurar la calumnia. La Corte declaró la inconstitucionalidad prácticamente de todo el artículo porque se trataba de restricciones a la libertad de expresión que no superaban un escrutinio estricto de proporcionalidad. Luego interviene el Tribunal Electoral, entre la Sala Superior y la Sala Especializada en materia de libertad de expresión, que han hecho un trabajo de moldear la interpretación que se debe realizar sobre la propaganda negativa y la calumnia, en lo que se refiere principalmente a, uno, la definición del autor o sujeto activo de la calumnia y propaganda negativa, y dos, excluyendo que los periodistas puedan ser considerados
sujetos activos del ilícito de calumnia electoral. ¿Por qué los periodistas no pueden ser sujetos activos del ilícito de calumnia electoral? Hay dos razones, prevalentemente. Primero, porque desempeñan un papel en la sociedad en el ejercicio de su profesión, de comunicadores. Y por el otro lado, porque no son parte de la contienda electoral, no son candidatos, aunque pues obviamente sí puede tener impacto en el proceso electoral, pero no son parte activas del proceso electoral. Sin embargo, se ha ido desarrollando una excepción a la regla general de que las personas privadas, físicas o morales, son sancionables, bueno, no pueden ser sujetos activos de calumnia en la decisión SUP-REP 143/2018, que es de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta sentencia se determina que las personas privadas, físicas o morales son sancionables cuando sean cómplices o copartícipes de un candidato, partido político, y aquí pues se empieza también a hablar obviamente de fake news. ¿Por qué? Porque esta sentencia, la 143/2018, deriva de un recurso presentado en el 2018 por el entonces precandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, contra el PRI, en la precampaña del proceso electoral federal para renovar la presidencia de México, que pues luego sabemos que ganó Andrés Manuel López Obrador. Y en este recurso, Ricardo Anaya se quejaba por haber sido presuntamente calumniado en un video y en un artículo que circulaba en Internet, difundido a través de Google Words, en donde falsamente se informaba que Ricardo Anaya se había bajado de la contienda electoral, que había renunciado a su candidatura presidencial. Evidentemente se trataba de una fake news. En esa decisión, entonces, sí se aborda también el tema de las fake news, que es un tema que ha ocupado muchos tribunales en el mundo, pero también en América Latina, y se establece que para que la difusión de noticias falsas pueda llegar a configurar calumnia electoral, no es suficiente que haya negligencia del emisor del mensaje, sino que se requiere un alto nivel de negligencia, que sea una negligencia inexcusable o una temeraria despreocupación. Es decir, para que una fake news, una noticia falsa, pueda ser configurada como calumnia electoral, es necesario que se trate, que consista en la comunicación de hechos y que se acredite el conocimiento directo de la inexactitud de los datos aportados, es decir, que el sujeto activo sea consciente, sepa de esta inexactitud por las circunstancias del caso concreto y que aparte disponía de los recursos que le permitían verificar de manera inmediata y sin mayor esfuerzo la información que estaba difundiendo. Y sobre este tema de las fake news, por eso les digo, es importante ver la tendencia que se ha generado en América Latina. Hay también una resolución del Tribunal Superior Electoral de Brasil, que es la número 23.551 del 18 de marzo de 2017. Mediante esta resolución, se pretendía regular, entre otras cosas, la difusión de noticias falsas durante los procesos electorales, para evitar la dispersión de propaganda negativa falsa que pudiera distorsionar de alguna manera el principio de autenticidad del voto, garantizando así una mayor equidad en la competencia electoral. Mediante dicha resolución, el Tribunal Superior Electoral de Brasil está facultado legalmente para remover cualquier tipo de contenido alojado en Internet que transgreda las normas electorales, entre las cuales también la difusión de propaganda o hechos que se sabe que son falsos en perjuicio de cualquiera de los contendientes en un proceso electoral. Este caso se da en el contexto también de la elección presidencial de Brasil de 2018, que luego pues ganó Bolsonaro, y en ese contexto el partido político Red de Sustentabilidad y la candidata Marina Silva denunciaron ante el Tribunal Superior Electoral la difusión repetida de noticias falsas a través de un perfil anónimo en Facebook que se llamaba Partido Anti-PT. Era un perfil anónimo, probabilmente un troll o un perfil falso, que pero tenía casi 2 millones de seguidores.
Y en este perfil de Facebook se difundía información falsa que ofendían, que atacaban la imagen política de la candidata. Entonces, probablemente un perfil Facebook manejado por sus adversarios políticos. En la sentencia, el Tribunal Superior Electoral determinó que se eliminaran de Facebook los textos sobre la precandidata presidencial en un periodo de tiempo de 48 horas y le dio el tiempo, un margen de tiempo de 10 días para que la empresa proporcionara los registros de accesos a los posts, todos los datos sobre el origen de registro de la página responsable de las publicaciones y todos los datos personales del creador de la página y de su administrador. Y también en la sentencia se determina como principio constitucional que la libertad de expresión está garantizada en la Constitución brasileña, pero que su protección no se extiende a la manifestación anónima y que la ausencia de identificación de autoría de las noticias indica la necesidad de remoción de las publicaciones del perfil público. Y además, el Tribunal Electoral de Brasil también afirmó que el contrapunto entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho constitucional a ejercer una ciudadanía activa para garantizar a todos el derecho a votar en concepciones basadas en la verdad de los hechos más que noticias falsas, implica buscar adherencia del resultado electoral con una voluntad que sea real de los electores. Que entonces, por eso, las noticias falsas no son parte de ese libre mercado de ideas, sino que necesitan ser de alguna manera bloqueadas. Y bueno, hay también un tema que me parece interesante que se refiere a la conformación estilística, lingüística, formal de las publicaciones falsas, que de alguna manera pueden ayudar, según el tribunal. Eso a mí me parece más un llamado a la ciudadanía, en el sentido, pues también póngase pilas para revisar y para entender cuando una noticia es falsa, porque también es cierto que no todas las noticias falsas se escriben de la misma manera, pero hay investigaciones y estudios muy recientes que indican la existencia de un estándar relativamente común en este tipo de publicaciones, identificable hasta incluso por inteligencia artificial, entre las cuales se encuentran el titular sensacionalista, que pues todo el mundo, pues cuando leemos una noticia así, pues wow, abrimos el contenido porque sí, efectivamente está escrita como para atraer la atención, la prevalencia del uso de la primera persona en el texto, errores gramaticales también, y problemas de coordinación, de cohesión, y el uso de palabras de juicio y también de extremismo. Normalmente sí también se buscan los culpables y se atribuyen culpas que evidentemente pues, no les toca a los articulistas o a los periodistas hacer. Bueno, yo creo que pues, podemos terminar aquí y pues les agradezco mucho su atención y pues obviamente estoy a su disposición por cualquier pregunta, comentario o cualquier otra cuestión que se pueda presentar. Irene, muchísimas gracias. Espera, porque quizás no me ven. Ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias para tu clase, muy interesante. Luego de la clase de la semana pasada con Giorgia Pavani, que nos ha introducido un poco a la metodología comparada y en particular aplicando esta metodología a los sistemas europeos, hemos visto hoy en un otro contexto como ópera esta metodología, analizando el modelo latinoamericano de justicia electoral. Un punto que quiero subrayar es que mientras que por lo que se refiere al contexto europeo, quizás es difícil hablar de modelo europeo, a pesar del título que hemos dado a la clase de Giorgia Pavani. En este caso, en el caso latinoamericano, quizás sí hay
características comunes, líneas comunes, a pesar de algunas diferencias, que pueden permitir de hablar de modelo latinoamericano de justicia electoral. No sé si Irene está de acuerdo con esta afirmación, no particularmente original, pero me gustaba compartirla con todas y todos. La clase de hoy, como las clases pasadas, ha sido muy rica, muy interesante, llena de oportunidades de análisis sobre la materia electoral, sobre la materia de la justicia electoral, y en particular hemos, creo, aprendido hoy muchos aspectos relacionados con el tema específico de este curso, que es el tema de la independencia de los tribunales electorales y de la independencia del control en general sobre las elecciones. No sé si hay preguntas por parte de los participantes. Sí, ya veo manos que se han levantadas. Entonces, un segundo porque tengo que cambiar el layout. Hay muchas. Puedo, si Andrea, Alberto están de acuerdo, puedo dar la palabra en el orden que yo veo en mi ordenadora, empezando por César Calvario. César. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, buen día. Doctora, señala usted, y así lo advierto, que existe actualmente, al menos en Latinoamérica, y también veo que un poco en Europa, una tendencia hacia la judicialización de los procesos electorales, de las elecciones. Y sin embargo, no advierto, no veo algún esfuerzo o por lo menos alguna mención en ese sentido de las autoridades administrativas. O sea, en el caso de México tenemos un Instituto Nacional Electoral que organiza elecciones, organiza procesos electorales, entendidos estos procesos finalmente con una alta participación ciudadana. Sabemos todos que los políticos van a contender en el terreno que se les permita. Si los topamos en el ámbito administrativo, ahí se va a dar la batalla. Si lo llevamos al campo jurisdiccional, pues acá se terminan arreglando o definiendo muchas veces las elecciones. Entonces, mi pregunta específica es, en su opinión, ¿debería haber un esfuerzo mayor en los países, en los distintos países, en este aspecto de organización de procesos electorales a cargo de digamos, entidades u órganos autónomos ciudadanos, o está bien fortalecer estos esquemas judiciales en cualquiera de las vertientes que hemos visto? Muchas gracias. Sí, disculpe. Muchas gracias. Creo que, no sé si, Irene, ¿tú qué prefieres? Si tener antes las preguntas de todos y luego contestar, ¿te parece bien? Bueno, entonces, Alberto Guevara. Muchas gracias, María, y gracias, Irene, por la exposición. Y creo que está relacionado también con lo que decía César. Yo tengo dos preguntas. La primera es, sí parece haber una tendencia, por lo menos en África y en Europa, a una mayor judicialización de la resolución de conflictos que entendemos como conflictos electorales. Ahora, con la decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre Mnangagwa, y especialmente las opiniones concurrentes, explícitamente, incluso los jueces se sorprendían, digamos, de que la Corte no se hubiera pronunciado abiertamente por la necesidad de una instancia propiamente jurisdiccional. Si bien la Corte se pronunció por la importancia de que exista una
instancia independiente, que no fuera el propio Parlamento, lo cual, como la Comisión de Venecia lo explicó, tiene relación con la historia europea y el contrapeso que significó el parlamentarismo frente al poder del monarca, pero en general sí parece haber una tendencia hacia la judicialización. Entonces, teniendo esto como referencia, tengo dos preguntas. ¿Hay alguna evidencia que tiene que ver con lo que dice César, de que un modelo institucional favorezca una mejor protección de los derechos político-electorales? Sé que es una pregunta generalista y que dependerá mucho del contexto y demás, pero me interesa saber por qué se está fortaleciendo esta tendencia. Y la segunda pregunta es, desde un punto de vista funcional, tenemos, por ejemplo, el caso de El Salvador, ¿no? Con independencia del diseño institucional. En el caso de El Salvador, que tenemos presencia de los partidos políticos en la composición del órgano que resuelve disputas electorales o que facilita la justicia electoral. ¿Hay alguna evidencia de que algún diseño favorezca una mejor protección? Y lo pregunto porque desde un análisis que no forma parte de la realidad política de un país, uno fácilmente podría hacer un juicio, es decir, mientras menos partidos estén metidos los partidos políticos, mejor. Pero la lógica bien puede ser una lógica del poder, pero también puede ser una lógica de, digamos, integración política, ¿no? En la medida en la que tengas a los partidos sentados en la mesa, tiene una mayor legitimidad la decisión que toma ese órgano. No estoy diciendo que una u otra sea real, pero me interesa saber tu punto de vista. Muchas gracias. Gracias Alberto. Augusto Arturo Colina Guado. Gracias, pues muchas gracias por yo quería nada más conocer su opinión. Como decía, una de las garantías es el tema de la inamovilidad y de establecer un plazo ahí para el desempeño del cargo, ¿no? Y como dijo que ya no profundizó en eso, pues en México hubo una situación muy particular, ¿no? Una vez que habían sido designados las magistradas y magistrados de esta integración, los designaron por 3, 6, 9 años, ¿no? Para seguir ese escalonamiento, y después ya a partir de ahí iban a durar todos 9 años, como lo establece la Constitución y la ley. Lo que pasa es que nuestros legisladores y legisladoras extienden los plazos de los magistrados una vez que ya son designados, ¿no? Entonces, de 3, 6, 9 años pasan a 7, 8, 9 años, ¿no? Entonces, pues menudo favor que le hicieron a las magistradas y los magistrados, porque eso al menos creo yo afecta la percepción, o sea, al menos en un sentido de percepción de independencia e imparcialidad, ha sido un lastre con el que han tenido que cargar las magistradas y los magistrados de esta integración, ¿no? Y ha salido varias veces en los medios, y eso, pues, al final se ha traducido, digo, en un todavía mayor compromiso de, ya en los hechos, ellos y ellas demostrar su independencia y su imparcialidad. Entonces, no sé si podría profundizar como en las implicaciones de esa situación, de esa cuestión en específico en relación con justo estas garantías de independencia e imparcialidad, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Augusto. Y ahora tenemos a Edgar Guerrero Aguirre. Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días acá, buenas noches allá o tardes. Felicitar a la doctora Spigno por su exposición. Y una pregunta concreta que tengo respecto a lo que nos ha expuesto y a lo que tuve la oportunidad de leer. Denoto que se trata de un análisis más formal en cuanto a los contenidos, en cuanto a la manera en la que se organizan los sistemas en cada uno de los países, pero quería saber si tiene una opinión o si hubiera más fuentes respecto al carácter cualitativo de las resoluciones, en cuanto a la densidad que tienen, en cuanto a su aplicación, en cuanto a cómo los actores responden a las mismas, no solamente en el ámbito latinoamericano, sino también versus la experiencia europea, entendiendo lo que decía ya María en cuanto a que
No hay quizá un sistema tan homologado en Europa, pero si pudiera haber más o menos una ponderación en ese sentido para saber cómo estamos nosotros frente a otros países en cuanto a la funcionalidad de nuestro órgano jurisdiccional y también de los órganos administrativos. Sería básicamente esa mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Madeleine Dahlstein. Madeleine. Hola, buenos días. Bueno, por favor. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias, profesora. Mi pregunta tiene que ver con las tendencias generales de América Latina y en particular el punto 6 de transparencia y rendición de cuentas. Si usted ha notado casos en donde existan herramientas formales al respecto, pero que no están siendo transferidas a la realidad, y en estos casos, ¿qué recomienda para realmente llegar a una transparencia real? Usted puede elegir si contestar la pregunta en términos generales o enfocarse más en temas de resolución eficiente de asuntos, uso de recursos públicos, profesionalismo e integridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay dos personas más en el chat. La primera es Juan Casila, si quiere intervenir. Hola, buenos días, buenas tardes. La pregunta es en relación con una especie de legitimidad del sistema democrático que justo pasa en América Latina y no sé si tan tensamente o tan intensamente pasa en otras lados del mundo, que es como nuestra desconfianza o nuestra falta de legitimidad en el sistema, digamos, democrático, ¿no? En el contexto latinoamericano de, pues de dictaduras, ¿no? De dictaduras militares, de democracias, digamos, muy jóvenes o incipientes, y que no tenemos como ese background o esa tradición democrática de muchos años como sí lo tienen otras tradiciones para hacer comparación. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, si es una variable relevante al analizar casos en América Latina, pues su tradición militarista o su tradición de desconfianza en las instituciones electorales y cómo afecta esto en darle o no darle a un órgano nuevo, que por ser nuevo, pues le falta ese anclaje, esa legitimación en la sociedad, pero tampoco dárselo a órganos, digamos, que existían del antiguo régimen, por decirlo algo así. Entonces, si existe o usted ha visto o cómo responder el tema de la legitimación o legitimidad de las autoridades electorales en América Latina. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Tenemos una última pregunta que está escrita en el chat, puedo leerla para todos. Es Rafaela Muerza, que pide, más allá del uso de herramientas tecnológicas, ¿cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado la justicia electoral latinoamericana en el contexto de la pandemia? Irene, tienes todo el tiempo para contestar. Bueno, por lo menos 15 todo minutos. el tiempo que quiero. Sí, hasta los 15 minutos que te estoy dando. Bueno, pues primero que nada, pues muchas gracias a César, Alberto, Augusto, Edgar, Madeleine y Juan y Rafaela por todas esas preguntas que son todas muy interesantes y que están todas relacionadas realmente. ¿Por qué? Me parece, y voy a empezar desde la última. El tema, Juan, bueno, el tema de la desconfianza. Ayer, bueno, esta semana tuve la suerte de dar clase virtual en un doctorado en Guatemala de Derecho Constitucional Comparado. Y justamente estábamos hablando ayer de los modelos de justicia constitucional
y tanto de los modelos, bueno, de los modelos históricos, de los modelos contemporáneos, y justamente hablamos del tema de la confianza y desconfianza en las instituciones. En Europa podemos ser muy críticos y pues los italianos sabemos, estamos muy conscientes de que no estamos muy orgullosos de nuestro sistema de gobierno, pero tenemos una general tendencia a confiar, ¿no? Con pincitas y todo lo que queramos, pero confiamos en nuestras instituciones. Hay instituciones en las que confiamos más y instituciones en las que confiamos poquito menos. La Corte Constitucional, pues aquí hay varios juristas italianos, no me dejarán mentir, pero pues sí sabemos que podemos no estar de acuerdo con sus soluciones, pero que es una corte sólida y respetable y en la que confiamos realmente, ¿no? En América Latina, bueno, en México en particular, yo recuerdo desde las primeras veces que venía y que hablaba del derecho constitucional con mucho ideal y con mucha esperanza constitucional, pues ahí me decían, pues es que aquí no funciona así, pues hay que tener cuidado con el Poder Judicial, obviamente con el Ejecutivo y también con el Legislativo, y es obviamente una percepción que ustedes tienen, que se tiene aquí, y que puede derivar en parte del pasado, pero también en parte de una cultura política y de una cultura constitucional que todavía existe. Porque en México, por ejemplo, y eso, por ejemplo, nosotros lo tenemos muy claro en Europa, pero también en Estados Unidos, no es necesario poner todo lo que queramos en la Constitución para que tenga validez dentro de un ordenamiento jurídico. Ustedes tienen, tenemos, ya me considero, no soy mexicana todavía, pero me considero mexicana. Tenemos aquí en la Constitución mexicana una disciplina constitucional en materia de elecciones y de partidos políticos que debería estar ni siquiera en una ley, que debería estar en un reglamento y que se puso en la Constitución para darle más valor y más fuerza. Y esto no debería ser necesario. Entonces, sí tenemos desconfianza en las instituciones, en el aparato normativo, y eso afecta la legitimidad, sí. Y la afecta tanto que México en muchos ámbitos, en muchas materias, tiene legislación muy avanzada. Ustedes piensen, por ejemplo, todo el tema de acceso a la información y a datos personales, todo el tema de derechos de las mujeres, del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Hay la reforma del año pasado en Constitución para incluir el principio de paridad para todos los órganos, la composición de todos los órganos, no nada más de los órganos electivos. Y hay un aparato normativo fuerte. Si ustedes ven la letra de la norma, es fuerte. Pero luego, ¿qué pasa en la práctica? México tiene tasas de impunidad casi del 90%. Tiene niveles de violencia contra las mujeres altísimos. Hay casos de corrupción política altísimos. Entonces, evidentemente, hay un gap, hay una laguna entre lo que dicen las normas, lo que está en la letra, en los textos, y lo que pasa en la práctica. Y eso se relaciona también con el tema que comentaba Madeleine sobre el tema de la transparencia de la rendición de cuentas. Los jueces sí están haciendo todo el ejercicio de abrirse a la ciudadanía, de alguna manera de justificar sus sentencias, que en algunos casos también puede parecer casi que lo están haciendo para buscar legitimidad, que no debería ser así, porque la legitimidad de los jueces reside en otros elementos, pero también la transparencia, la rendición de cuentas tiene su doble cara. Porque en cualquier institución que maneja dinero público, si simplemente nos limitamos a darle difusión, transparentar los datos que nos pide la ley, y luego lo publicamos en la página web, y el ciudadano que busca información va y se acerca a esa página de transparencia, no va a entender absolutamente nada. No va a entender nada porque pues, no son amigables, no se entiende, pero sí se está cumpliendo con el dato normativo. Pero el ciudadano pues necesita un traductor para entenderlo, necesita un algoritmo, necesita un experto o alguien que lo ayude. Entonces, sí hay un gap por cumplir la ley y por decir, no, pues yo soy muy transparente y estoy haciendo rendición de cuentas, pero realmente no hay una efectividad de esa transparencia y de esta rendición de cuentas. Sobre el tema, por ejemplo, de lo que comentábamos, de las primeras preguntas sobre la tendencia a la judicialización.
hay como la convicción que, bueno, primero pues es el tema de los OPLES, de los órganos administrativos. Acuérdense que el presidente los quiere, ya hizo varios anuncios de que los quiere eliminar porque no sirven según él, ¿no? Realmente, pues y a mí me parece que sí funcionan. El INE, pues a nivel nacional, pues ha hecho un gran trabajo y también a nivel local. Ellos absorben una gran parte del trabajo que se tiene que hacer tanto en las organizaciones y también en los temas electorales, en dirimir conflictos. Y la función de esos órganos electorales, que sí se debería reforzar, es para descargar de trabajo al tribunal o a los órganos jurisdiccionales. Pero esa tendencia que hay a la judicialización es para buscar protección cuando los otros mecanismos que están antes no funcionan. Y en México, y esa es otra característica que a mí me parece muy evidente y que también pasa a nivel electoral, cuando se crea un órgano para resolver un problema, no se está creando realmente un órgano para resolver un problema, se está duplicando una función. Se está duplicando una función que podría ser quizás otro órgano, que pero no funciona porque tiene problemas, no sé, de recursos, porque tiene problemas de composición, tiene problemas de funcionamiento, y entonces se crea otro órgano para resolver los problemas, pero tiene las mismas características del órgano anterior. Y así lo hemos visto en muchos contextos. Entonces quizás esta tendencia que hemos visto y que de alguna manera, repito, el Tribunal Electoral Mexicano es uno de los más reconocidos, o sea, en temas electorales tiene una jurisprudencia riquísima y muy profunda. Y hemos visto también la evolución desde el punto de vista constitucional de los investigadores de derecho constitucional que analizamos sus sentencias. Hay argumentos fuertes, hay argumentos sólidos. Y eso pues no pasa en todo el mundo, porque también los tribunales electorales sirven para resolver problemas y además tienen tiempos muy cortos porque hay plazos. Y en ese sentido, el Tribunal Electoral Mexicano es un tribunal, pásenme la expresión, borderline, con ser una corte constitucional como sus hermanas europeas o de otros estados. Entonces, también en este sentido, contestando a la pregunta sobre la funcionalidad del órgano judicial, me parece que si hay problemas de funcionalidad es porque el sistema en general debería apostarle más también a órganos administrativos autónomos con integración de ciudadanos, porque también han demostrado poder cumplir con la tarea, descargar de alguna manera el órgano judicial, no tender, entiendo la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos mediante la judicialización de muchas funciones, pero pues no es judicializando todo que se resuelven los problemas. Y venía el tema de las presiones de los partidos políticos. Bueno, El Salvador sí tiene un contexto muy peculiar. A mí me parece que aunque formalmente el sistema no, y por ejemplo, ahí se nota mucho la diferencia con Uruguay. Uruguay, pues ustedes lo saben, en el panorama latinoamericano es la Suiza de Latinoamérica, ¿no? En muchos contextos. Y allí sí se prevé un sistema de participación ponderado de los partidos políticos. Como quiera, los partidos políticos, y ustedes lo saben muy bien, aunque no aparezca en la letra de la ley, participan, toman decisiones, ¿no? Hay mecanismos paralelos, implícitos, que pues evidentemente de alguna manera les permiten tener una participación activa. Entonces, a mí me parece que de alguna manera sí es bueno que participen, pero como en todas las cosas, con equilibrio y ponderación entre los otros poderes del Estado. Lo malo siempre es la concentración, ¿no? El equilibrio es la solución. Como cuando hacemos una dieta, ¿no? No podemos hacer nada más una dieta de líquidos porque nos sentimos mal al tercer día. No podemos hacer nada más una dieta keto porque a menos que nuestro cuerpo no pueda asimilar muchas grasas, pues necesitamos equilibrio. Y el tema de la inamovilidad y de las garantías de independencia. Escogí exactamente ahí lanzar la piedra sobre el caso de México porque no quería justamente entrar en esa cuestión. Sí, seguramente lo que ha pasado aquí con el tema de los términos de alguna manera puede afectar al órgano.
en términos de credibilidad, pero también, como le comentaba antes, no creo que lo afecte en términos de legitimidad, porque los órganos, el Tribunal Electoral se tiene que legitimar a través de otras maneras. Entonces, y seguramente es importante, ahí les voy a recomendar, les voy a pasar un video que justamente estamos viendo ayer en clase, que es un video sobre la sentencia Marbury versus Madison, que todos conocen, ¿no? Es la sentencia de 1804 que constituye el fundamento y el nacimiento de la justicia constitucional en Estados Unidos. Ese video es como una reconstrucción histórica de lo que pasó, de las discusiones que tuvieron los jueces de la Corte Suprema, y es muy, es simpático. Es en inglés, pero tiene subtítulos en español. Y es simpático porque además de los problemas que ustedes saben, el caso era un tema de unas nóminas que no se querían entregar y etcétera, pero de allí hay todo un debate sobre las relaciones entre poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. El poder judicial, la Corte Suprema, que le quiere dar la orden al secretario de Estado que entregue los nombramientos, y el presidente que dice, pero no son ellos los que tienen que llenar de significado la Constitución, es el Congreso. Y la Corte dice, no, pues no somos nosotros. Y allí se nota claro estas dinámicas de relación entre los tres poderes que son el fundamento también para estas cuestiones, porque el compañero Augusto que hacía la pregunta sobre el tema de los plazos, de los mandatos, de los magistrados que ha modificado el Congreso después de los nombramientos, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Como una superioridad del Congreso respecto al Poder Judicial? ¿O como un favor que le está haciendo el legislativo al Poder Judicial para extender su mandato y que de alguna manera les dé más garantías? Porque acuérdense, el otro tema es que jueces con un mandato corto, supuestamente, son más vulnerables respecto a jueces con un mandato largo. Fíjense los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, que se quedan ahí de por vida. Y es una garantía, ¿no? Entonces, me parece un poco que ese tema también hay que revisarlo bajo la lupa de equilibrios de poderes, ¿no? Y también de desconfianza, porque pues yo también lo vería, bueno, están fortaleciendo el órgano. Quizás la idea inicial de tener magistrados por 3, 6, 9 años, pues afectaba el funcionamiento del órgano, porque pues tener un magistrado de 3 años, pues no hace nada. Y el último punto, que era el tema de la pandemia. A ver, me parece que pues el tema de la pandemia obviamente ha afectado a muchos derechos, muchos, entre los cuales pues obviamente los derechos electorales, si no fuera simplemente el facto que se pusieron muchos procesos electorales. Aquí en Coahuila tuvimos proceso electoral que estaba programado para julio y se pospuso a octubre. En temas de cómo se desarrolló aquí las elecciones, se desarrollaron, digamos, de manera tendencialmente normal, pero se planteó un problema constitucional de ponderación entre derechos, que les platico, que también sería interesante analizar en perspectiva comparada dependiendo de los otros, pues analizando los otros ¿cómo se llama? Los otros procesos electorales que se han dado en el mundo. Aquí, pues obviamente estamos en una situación donde se están aplicando muchas medidas sanitarias, en todos los espacios públicos pues toman la temperatura, cubrebocas, gel y etcétera, etcétera. Y en muchas casillas electorales se presentaron personas a votar que pues tenían temperatura alta, que no traían cubrebocas, que no se quisieron poner el gel, etcétera. Entonces, en este caso, pues la decisión que se tomó también por instrucción del Instituto Nacional Electoral fue pues dejarlos votar. Aunque eso pues obviamente representara un problema de salud pública y de puesta en peligro de las personas que estaban en las casillas electorales, ¿no? Y ahí pues se plantea cómo protegemos o cómo ponderamos el derecho de voto de cada quien con el derecho a la salud en una situación obviamente generalizada de peligro para la salud pública. Pues todavía no se dejaron votar, entonces pues ahí se cerró el tema, pero sí quizás sería interesante ver cómo se puede configurar desde ese punto de vista de ponderación entre derechos estas temáticas.
Ya veo que ya María me está mirando mal. No, muchísimas gracias, Irene. Hay dos preguntas más que quizás podemos ver juntos. La primera es de Mercedes de María Jiménez Martínez, que habla que en relación con Nolen, que señala que en Latinoamérica la desconfianza es una parte importante del contexto, lo que trae como consecuencia que los actores políticos busquen colocar a personas afines en los órganos que integran el sistema bajo la suposición de que sus oponentes harían lo mismo. Y pide, bajo esta perspectiva, en el proceso de selección de integrantes, ¿debería excluirse a los partidos políticos? Y luego hay Gabriela Figueroa Salmorán, que pregunta de qué manera se podría incentivar a los grupos parlamentarios para que no acudan a las cuotas al momento de nombrar a los titulares de los órganos encargados de la justicia electoral. Irene. Bueno, la primera pregunta es un poco pues lo que ya acababa de comentar con referencia a la situación de El Salvador. Me parece que sí se pueden incluir o se pueden incorporar en estos mecanismos los partidos políticos, siempre y cuando haya obviamente un sistema de pesos y contrapesos que de alguna manera pueda ponderar la participación que tienen. El tema de que pues buscamos, que se busque colocar a personas afines, pues es algo que pues realmente se realiza en muchos contextos, un poco porque pues evidentemente personas afines, y ahí también hay un tema de desconfianza. Podemos decir, pues las personas afines son las personas que yo conozco y sé que trabajan bien, y otro caso, pues son personas afines que son manipulables, que de alguna manera yo sé que van a hacer lo que yo quiera que hagan, ¿no? Y eso es parte también del contexto más generalizado de la cultura política más generalizada. Y la segunda pregunta, no sé si la entendí bien. Bueno, el tema de las cuotas, al momento de nombrar los titulares de los órganos encargados de justicia electoral. No sé si Gabriela podría especificar un poco más esta pregunta. Claro. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, a los magistrados del Tribunal Electoral o incluso a los ministros de la Corte, pues al final quienes los terminan decidiendo el nombramiento en la última fase, pues es el Senado. Pero generalmente, en teoría, pues debería ser un ejercicio de deliberación en el que dijeran, esta es la mejor opción. Pero lo que vemos a veces es que muchas veces está como que tienden a tener cuotas y es como de, nosotros que somos los blancos nos tocan tantos nombramientos, a los negros les tocan tantas, a los cafés tantas, ¿no? O sea, un poco como eso, o sea, ¿cuál sería como un método para incentivar que no acudieran a esa, o sea, que no utilizaran esa práctica? Entonces, con cuotas te refieres a cuotas políticas. Sí, exacto. Ok. Bueno, eso también depende mucho de los equilibrios de poderes, porque el tema del recurrir a ese tipo de cuotas son herramientas que se usan para son acuerdos políticos realmente, ¿no? Entonces, si cambia el sistema que hay detrás del uso de estas prácticas, me parece que pues obviamente el reflejo va a ser que pues ya no haya necesidad de usarlas. Entonces me parece que es más bien un problema de tipo estructural, que son acuerdos implícitos, ¿no? No hay como algo institucionalizado en ese sentido, y es parte de la cultura política y en la cual estos tipos de mecanismos se basan. Entonces, me parece que es algo que se debería modificar desde mucho antes, ¿no? Y eso ya llega en una etapa muy final y pues es casi práctica de lo que se ha estado haciendo por muchos años y que es algo muy difícil de cambiar, porque son cambios generacionales y estructurales que van a llevar mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces a todas y a todos y a Irene por su clase otra vez.
hemos tenido muchas preguntas y esto creo que sea un indicador de la calidad del curso, de la clase. No sé si Andrea está de acuerdo, si quieres... Bueno, creo que sí, pero no sé si quiere añadir algo y concluir, o Alberto también. Muchísimas gracias. No, bueno, yo solo para agradecer una vez más a Irene por su muy brillante clase y para agradecer a todos los interventores que han puesto preguntas que me parecen muy interesantes. Y bueno, estamos organizando, yo creo, también el taller del 18 de diciembre, que espero que será muy interesante, con la participación del presidente del tribunal y también del juez Zanon. Y estamos un poco viendo con Alberto y los otros procuradores del tribunal cómo arreglar de la manera mejor este taller. Antes de esto tendremos otras clases y nos vemos más adelante. Y bueno, Andrea, Irene, si me permiten, solamente también para mis compañeras y compañeros de este seminario, y también a partir de la pregunta de Rafaela, valdría la pena, si tienen oportunidad, que revisaran el sitio web de la Red Mundial de Justicia Electoral. Ahí hay una pestaña específica sobre las estrategias que se han implementado frente al COVID, no solamente por parte de autoridades estrictamente jurisdiccionales, sino precisamente en el espectro que nos contaba Irene de los distintos diseños institucionales. Muchas autoridades e incluso los protocolos que han emitido algunas organizaciones internacionales sobre el tema de COVID, pero en general sobre todos los temas que hemos estado discutiendo ahora, que tienen que ver con justicia electoral, con independencia del diseño institucional que se adopte en cada país. Entonces, pues nuevamente también reiterar el agradecimiento de Andrea. Muchísimas gracias, Irene, por esta clase. Creo que además para el Tribunal Electoral y para quienes trabajamos acá, que a veces la cantidad de trabajo y la cantidad de sentencias que pasan por nuestros ojos, pues nos obligan a concentrarnos mucho en México, y la perspectiva comparada nos ayuda también para saber que muchas cosas sobre las que nosotros podríamos creer que estamos atrás o que no estamos atendiendo de manera adecuada, pues en realidad en perspectiva comparada nos damos cuenta de que hemos avanzado mucho. Y bueno, gracias por darnos también esa perspectiva. Bueno, muchísimas gracias. ¿Puedo agradecer yo? Sí, claro, Irene. Gracias, porque si no, ya sé que tú me cortas el micrófono. Bueno, yo obviamente quiero agradecer al Tribunal Electoral por la organización de este curso, y junto con el DIPEC de la Universidad de Siena. Quiero agradecer a Andrea, a Alberto, a Gianmaria, por ahí por un momento vi también a Elena y vi a Mario. Entonces les agradezco mucho a todos ustedes su participación. Las preguntas han sido de verdad muy interesantes. Espero que la clase les haya gustado. Por ahí en el chat les dejé la liga del video que les comenté del caso Marbury versus Madison. Si tienen chance, dura media hora, pero sí es muy simpático y es un repaso bueno para también interpretar con ojo histórico algunos eventos contemporáneos. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias otra vez, Irene. Muchísimas gracias a todas y todos. Y nos vemos viernes con la próxima clase con el profesor Castellà de la Universidad de Barcelona. Pero gracias. Hasta pronto a todos. Hasta pronto, muchas gracias. Bye. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias. Bye.